¿Me escuchas muy bien, Lucre? Sí, te escucho, pero no te veo. Profe, ¿me escuchas? Hola. Hola, ¿me escuchas? Hola, hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Hola, Profe, Lucre. ¿Me escuchas? te escucho, profe, ¿tú me escuchas a Hola. mí? ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho muy bien, Lucre. Sí, solo que llega ¡Ay! un poco tarde el mensaje, pero te escucho. ¡Ay, qué bien! Es que no te veo, profe. Ya estoy abriendo. Hola, Lucre, ¿me ves? Ya. ¡Ay, ya te vi! Hola, profe. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí llegando en carreras, pero llegando. ¡Ay, qué bien! Oye, muchas gracias por, en serio, sacar el tiempito para poder tener No, no nuestro te diálogo preocupes, con desde que se Lucre. pueda. Claro que sí, Lucre, con mucho gusto. Y gracias a ti por esta invitación también. Ay, gracias, profe. No, para mí es un placer tenerte aquí en los diálogos con Lucre. Y bueno, profe, Claro para, que sí, esto es una para, oportunidad también, ¿no? ay, sí, profe, qué chévere. Y bueno, para empezar, ¿qué te parece? Bueno, me voy a presentar así como rápidamente para que me conozcas un poquito. Y luego, pues, me gustaría Dale, también dale, Lucre. conocerte y saber quién eres y pues bueno, quién es la profe Lisette, que nos cuentes un poquito Claro de que sí, ti. Lucre. Listo, profe, pues bueno, yo soy Lucre, la rana del bosque, profe. Yo Claro que sí, soy con una mucho gusto, Lucre. rana Entonces te escucho. sabanera. Yo soy Lucre, la rana sabanera, milenaria, profe y ancestral de los territorios cundiboyacenses, de este país, por allá en el centro del país. Y entonces esos territorios estaban llenos de agua, mucha agua, profe. Y entonces era lleno de humedales. Y esos lugares son los perfectos para que yo viva y todas mis amigas y hermanas. Y entonces, profe, imagínese que todos esos ecosistemas empezaron a ser intervenidos. Empezó a comerse la ciudad. La ciudad se los empezó a comer. Edificios, cemento, por aquí, Ya. por allá, cemento. Y entonces ahora yo estoy arrinconadita en un bosque en medio de la ciudad. Y entonces, Oh, profe, sí, imagínate, pero está en peligro porque lo quieren talar también para poner más cemento. Y entonces, imagínate eso, pues yo la ranita sabanera, yo soy una especie endémica, una bioindicadora que dice que las aguas están buenísimas y me quieren despojar. ¿Cómo te parece eso? pero eso está muy grave, Lucre. Sí, Muy grave y profe, muy triste. imagínate. Sí, Muy- y entonces, a partir de todo eso, profe, pues yo no me iba a quedar quieta. A mí me tocó empezar a hacer cosas. No, Y claro que entonces no. empecé a pensar y a cuestionarme en qué momento fue que empezamos a darle más prioridad al cemento y a ese tipo de cosas que a la misma vida y a la misma naturaleza. Y entonces, por ahí también me surgió otra preguntita, profe. Y es que imagínate que yo también he visto Bueno, que la educación también se ha convertido como en una herramienta, como para seguir reproduciendo esas formas en las que nos relacionamos con la naturaleza y con todo. Entonces, por eso estamos aquí, profe, en los diálogos con Lucre. Y ahora sí me gustaría que me ya, comentaras quién no, eso eres me tú, parece muy profe. bien. ¿Quién eres tú? ¿Quién es la profe Lisette Zamboni?
Bueno, Lucre, entonces te voy a contar un poquito de mí también. ¿Quién es la profe Lice? La profe Lice es una maestra de la Granja Escuela Malaca. Es una maestra que llega en busca de una educación alternativa, que lleva muchos años en esa búsqueda y que al conocer el proyecto Amalaca, pues se encuentra con ese proyecto educativo que en todas las academias le prometen a las personas pues que van en busca de ese proceso de formación hacia la docencia, ¿no? Pero que siempre es como algo que definitivamente solamente existe en la ilusión de la academia, porque generalmente, o bueno, generalmente no se ve en la realidad, pero esta realidad la hace posible Amalaca. La profe Lisset es una licenciada en educación, normalista superior, muy dedicada a su profesión y bueno, ya llevo poco más o menos 10 años en este proceso de búsqueda hasta que por fin, pues, hace unos años atrás hallé el proyecto Amalaca, donde no solamente es un sueño desde la pedagogía, sino hacer pedagogía con el medio ambiente, ser guardianes de la naturaleza, de todo lo que hay en ella, ¿cierto? Todos los seres vivos que hay en ella y todo lo que esos seres vivos o todo ese entorno natural nos es educar con conciencia ambiental a nuestros chicos. Entonces es como un salpicón de todo eso de cómo enseñamos a nuestros niños a ser conscientes, a cuidar el medio ambiente, pero también cómo los educamos para la vida, ¿sí? Para todas esos retos que hay allá afuera cuando te exigen a leer, a escribir, a sumar, a restar, a analizar, a saber de todo un poquito. Entonces, Amalaca es un sueño para mí como maestra y para nuestros niños también, como niños, ¿no? Entonces, esa es la profe Lisset y bueno, también es algo muy familiar para mí porque hago parte de una comunidad indígena también, donde nosotros somos guardianes de esa vida, ¿no? Digamos que entre la cosmovisión andina somos guardianes de la madre tierra, de la Pachamama, quien nos provee a nosotros de todo lo que nosotros necesitamos, agua, alimento, ¿cierto? Y todo lo necesario para subsistir. Entonces, con lo que soy, ¿ya? En este caso, pues hago parte de uno de los pueblos originarios del Cauca, que es el pueblo Yanacona, ¿sí? Entonces, vamos mucho de la mano con esa filosofía amalaqueña. Entonces, bueno, esa es la profesión. Ay, profe, pero qué Se cayó interesante. la red. Oye, qué chévere, profe, te estoy escuchando. ¿Me escuchas, profe? Creo que tienes el micrófono. ¿Me escuchas? Ya, ¿me escuchas, Lucre? Es que creo que se está como cayendo la red, entonces, Te escucho perfecto, te escucho bien, profe. Ay, no, hola. pues te decía que muy interesante. Te decía que muy chévere toda esa presentación de quién es Lisette Zamboni. Ya empiezo a entender un poquitico, profe. Ay, qué chévere. Oye, profe, pero, ay, discúlpame en serio mi ignorancia un poquito, pero es que yo no sé qué es eso de etnoeducación que tú me dijiste que eras etnoeducadora. Eso me parece interesantísimo, pero no sé qué es eso. ¿Tú me puedes contar un poquito más sobre etnoeducación y cómo es que eso te sirve para ser profe de Amalaca? Claro que sí. Mira, la etnoeducación inicialmente
el concepto de etnoeducación inicia a raíz de la necesidad que tienen todas las comunidades indígenas de que las personas de sus territorios se formen dentro de una línea pedagógica para que luego y puedan enseñar a los niños, a las semillas, desde lo que es la educación propia. Ay, se fue Lucre. Ah, no, aquí está. ¿Me escuchas, Lucre? ¡Te escucho! Ya, entonces nace de esa necesidad de formar a los maestros para que eduquen a los niños, a las semillas, a los jóvenes en la educación propia. ¿Qué es la educación propia? Todo lo que es todo lo que es parte de sus territorios. Entonces, ahí está lo que es la lengua, existe el fortalecimiento de los usos y costumbres de ciertas comunidades o de la comunidad a la que pertenece, fortalecer la parte espiritual y fortalecer, obviamente, lo que es su cosmovisión, ¿ya? Y no, que no se pierda. ¿Por qué? Porque se estaba viendo que de alguna manera la identidad indígena de muchas comunidades se iba perdiendo por toda esa aglomeración y toda esa tecnología que ya nos iba como abarcando ya en los tiempos, entonces ya los chicos no querían ser indígenas, les daba vergüenza ser quienes eran, ya dejaban de hablar su idioma y querían migrar a las ciudades, ¿ya? Pero no regresaban. Venían a la ciudad a estudiar, acá se quedaban y no regresaban a fortalecer eso en su territorio. Entonces, básicamente la etnoeducación parte de ahí. Sin embargo, al transcurrir la licenciatura, cambia ese foco de que solamente se forma a los maestros o a las personas que quieren ser maestros en comunidades indígenas, sino que el concepto de educación cambia ya a lo que es la formación de maestros con una mirada integral de todas las áreas. Entonces, en educación no solamente tú puedes ir a trabajar lo que es la educación propia, también la educación propia, no de las etnias, sino la educación propia de las comunidades afro, de las comunidades campesinas, de las comunidades urbanas, porque también hay comunidades urbanas donde tienen su propia forma de vivir, como Amalaca, que no es indígena, no es campesina, no es afro, pero tiene su propia filosofía, tiene su propia cosmovisión y a partir de las experiencias de allá, pues esos procesos de aprendizaje. Entonces, eso es la educación propia, básicamente, pero lo ha tomado mucho las comunidades indígenas de la educación propia para ellos, ¿no? Entonces, ahora ese es el sentido que se le da a lo que es la etnoeducación, ¿sí? Y básicamente mi énfasis va como en primaria. Bueno, puedo trabajar en bachillerato, pero más que todo es en primaria, por el hecho de que también soy normalista superior y tenemos pues como la capacidad o estamos pues capacitados para trabajar en lo que es en el área de primaria. Entonces, es ver la educación desde otra perspectiva, es decir, ver las ciencias sociales, las ciencias naturales, la matemática y la lectura y la escritura desde otra historia, no la misma historia que nos han contado de cada área, no la misma utilidad e incluso que a veces ni siquiera nos cuentan en la escuela. Entonces, es darle otro giro a la educación, por eso se llama etnoeducación. Bueno, muchos todavía están en el debate de que si se llama o se sigue llamando etnoeducación, porque etno viene de etnias, ¿cierto? Pero creo que se va a quedar un poco ahí por el hecho de que su origen nace de las diferentes etnias, perdón, de la necesidad que tienen los diferentes pueblos, ¿ya? Originarios. Entonces, pues, bueno, más o menos eso es como lo que te podría contextualizar de lo que es etnoeducación. ¡Guau, profe! Súper interesante, porque mira que yo compartí los territorios con la cultura muisca. Y yo, por ejemplo, era una ranita que me adoraban muchísimo y me cuidaban muchísimo porque representaba toda la fertilidad y el llamadora de agua de todos los territorios.
Y siento que esos saberes ancestrales, de otras formas de conectarnos con la naturaleza, creo que son necesarias y rescatarlas ahora es indispensable y emergente para la vida, para seguir conservando pues los ecosistemas y poder vivir mejor, ¿no? Eso me parece muy interesante, profe. ¡Qué chévere! Oye, profe, pero tú me has Claro, hablado de que, bueno, hay, pues que Amalaca ha sido también como una experiencia muy chévere para ti y como muy soñada, ¿no? Como algo que no, que pensabas que claro, que uno le decían en la universidad, le pintaban pajaritos y todo esto, pero que casi uno nunca la ve en la realidad. Pues no sé, nos quieres contar un poco, pues también cómo ha sido esa experiencia tuya en Amalaca y qué es lo que tiene de diferente en las otras escuelas, de las otras escuelas. ya, bueno. Cuando yo inicio, ¿sí? Mi trayectoria como maestra, ¿ya? O bueno, antes de que yo empiece la trayectoria como maestra, estoy en una normal, ¿sí? En una escuela de formadores para formadores. Entonces, allá nos enseñaban mucho lo que era trabajar por proyectos. Es decir, a partir de una eventualidad, a partir de una necesidad, a partir de un trabajo, a partir de algo, una problemática, entre comillas, problemática que se está viendo, cómo enseñar matemática, cómo enseñar a leer y escribir. ¿Ya? Fueron 4 semestres, o sea, 2 años, en los que hice 4 proyectos hasta el cansancio en la parte aquí urbana, en la parte rural y con niños con necesidades educativas especiales. Eso es lo que a uno, para lo que a uno lo preparan en la normal, inicialmente, sí, porque primero fui normalista. Cuando yo, al siguiente año que me graduó, salí ya y empecé a trabajar en un colegio grandísimo donde cada aula tiene 40 estudiantes que va desde preescolar hasta 11 con 3 grupos de cada nivel, ¿ya? Y que resulta que allá no les interesa ese proceso donde hay un evento central, donde hay una partir o ser conscientes con los niños de la necesidad, de una necesidad para poder enganchar cada área, sino que sí o sí tienes que ver los contenidos que el Ministerio de Educación te da y que tú tienes que cumplir con un tiempo límite y que tienes que cumplir con las áreas y que aparte de todo los niños tienen que rendirte sí o sí porque también te miden por eso. Entonces, ahí es donde a mí se me rompe esa ilusión que a uno le venden inicialmente, pues en mi caso en la normal. Al segundo año de trabajo, empecé a hacer mi licenciatura, ¿sí? La licenciatura, pues realmente la escogí porque primero me llamó a sumergir. Entonces, cuando ya empecé la licenciatura, empecé como también a caminar despacio, a ver cómo así que otra mirada, o sea, en la normal me enseñaron esto, pero la realidad es otra, entonces empecé como a cuestionarme y empecé como en esa búsqueda en diferentes lugares de la parte educativa, ¿ya? Cuando al cuarto, no, mentiras, como al sexto año que yo ya llevaba laborando en otras instituciones, me dieron la oportunidad en Amalaca y yo venía de un colegio donde el asunto era básicamente confesional, tradicional, total, ¿sí? Donde tú llegas, Lucre, y lo primero que haces después del saludo, buenos días chicos, ¿cómo están? Te pones de pie, vamos a hacer la oración. Todavía existen esos colegios así. Entonces tienes que hacer la oración, alguien la tiene que hacer, tienes que tener un altar en el salón, tienes que tener un altar en el salón porque es indispensable en cada salón, ¿ya? Y obviamente tienes que tener tu tablero, ¿sí? Cuando yo llego a Malaca y, oh sorpresa, cuando del primer día, así, me cachetearon 2 veces los niños. La primera, buenos días chicos, vamos a hacer la oración del día de hoy. Profe, aquí no se hace oración. ¿Qué es eso? Entonces yo en ese momento yo me quedé como que, ¡oh!
A ver, bueno, entonces empezamos a hablar de por qué y yo empecé a comentar también la experiencia mía en otros colegios con los niños. La segunda bofetada que me pegó la escuela fue el tablero. Yo no tenía tablero en ese entonces, era solamente una maloca, ¿sí? Los niños, sus cuadernos y unas técnicas. Yo decía, pero ¿cómo es posible? Si el Ministerio de Educación nos exige una cosa y acá estamos apuntándole a otra. Claro, porque a mí ya se me había olvidado eso que yo también había estado buscando hasta que cuando ya a Malaca los niños me empezaron a sacudir de todo eso que yo había pasado y que todo lo que me había quedado impregnado, entonces volví y recordé, y entonces yo todavía seguía estudiando, entonces todo lo que yo aprendí en la universidad lo podía contrastar en Amalaca. Claro, porque ahí me di cuenta que Amalaca sí cumple con esa educación alternativa, con esa educación que muchas universidades, que muchos técnicos, que muchos tecnólogos, que muchos normalistas le prometen a uno o le enseñan a uno, pero que difícilmente uno encuentra, ¿sí? Cuando hablamos de colegios privados, generalmente ese sueño se destruye totalmente. ¿Por qué? Porque se convierte toda la parte de educación en la parte administrativa, ¿sí? Entonces se convierte en documento tras documento, requisito tras requisito, y te queda ya muy poquititico tiempo para trabajar la parte pedagógica real, ¿ya? Entonces se convierte más como trabajo de oficina y que llega a tales horas, cambio, ¿sí? Entonces, y es como más mecánico. En Amalaca no, en Amalaca puede pasar cualquier cosa. En Amalaca puede pasar cualquier cosa y allá desarrollamos la habilidad de que si pasa algo, el maestro tiene la habilidad de cambiar las cosas y cómo enganchas eso que sucede de momento con lo que estás trabajando. Claro, no puede suceder siempre, pero siempre es una habilidad que pocos maestros la pueden adquirir. Entonces, eso es lo que tiene diferente a Malaca, que a Malaca sí es real en esa educación alternativa. En Amalaca sí es real que se tiene en cuenta la parte de valores, la parte de los sentimientos, las emociones, que en muchos colegios no la tienen. Y si tú no estás bien emocionalmente, es muy difícil que puedas concentrarte en lo que tienes que hacer, especialmente un niño, ¿ya? Que en Amalaca se respetan los procesos de aprendizaje que cada uno de los niños tiene, que en Amalaca se parte de la realidad, de una necesidad, que entonces hace falta esto, lo otro para el restaurante, entonces vamos a sembrar, vamos a hacer, y cómo se enseña matemáticas de ahí, cómo se enseña sociales, cómo se enseña cada una de las áreas. En el caso de nosotros no las llamamos áreas, sino proyectos, ¿sí? Y toman otro nombre. Entonces, esa es la diferencia entre Amalaca y los otros colegios, y por eso para mí Amalaca fue un despertar, ¿ya? Porque yo venía muy emocionada con el tema de ser docente, pero como que me choqué en los otros colegios y la motivación de alguna manera también fue bajando y emocionalmente pues eso causó pero en Amalaca y volvió a subir y volvió a surgir, y bueno, ya las cosas se van dando poco a poco, que no es fácil porque muchos maestros no nos gustaba salir del confort, ¿no? Pero que poco a poco se va cogiendo como el hilo, se va cogiendo la dinámica y las cosas van fluyendo, digo yo. Entonces, esa es la diferencia entre Amalaca y otras instituciones. ¡Wow, profe! Todo eso que me dices es súper interesante y súper significativo para ahora, porque, porque bueno, siento que es muy importante eso que mencionas ahora último y cómo también estos procesos educativos han sido unos procesos también de aprendizaje para los mismos maestros, ¿no? Creo que eso es súper satisfactorio porque en algunos espacios, pues, exacto, tú llegas y sigues haciendo lo mismo y claro, en muchas ocasiones seguimos reproduciendo las mismas formas de educación y que en este momento, después de ya de tantos siglos, pues es necesario hacer una educación para el aquí y el ahora, ¿no? Entonces creo que es necesario maestros que tengan ese despertar que dices tú, porque estamos, exacto, lo tenemos allí adentro, pero necesitamos es despertarlo para seguir educando de forma diferente.
Sí, sí, bueno, eso es una parte. Y el otro manera tiene Malaca o un valor agregado es el hecho de que no solamente va en pro en la defensa del territorio y la vida, que muchas escuelas no lo hacen. Entonces, claro, hacen, por ejemplo, en un colegio el día del reciclaje, por ejemplo, pero uno va a ver y entonces salen todos los días bolsas de basura, comen comida chatarra, eh, no saben qué es sembrar, no se siembran un arbolito, o sea, es una incoherencia, yo no sé si académica, curricular, pero es una incoherencia muy grande. Entonces decimos el Día de los Valores o el Día de, bueno, sacan muchos días en todas las instituciones, pero en esencia y en la práctica uno va a ver y es algo muy incoherente, ¿no? Entonces, si se supone que la educación es para la vida, para que los niños se aprendan a defender allá fuera en el contexto que hay, entonces es por la vida y para la vida. Pero las acciones que las instituciones o a nivel institucional hay, pues no son tan coherentes muchas veces, ni con los actuares ni de los niños ni de los maestros. Acá, pues es difícil también, yo no estoy diciendo que sea tan fácil de que, ay, el maestro llegó hoy y al mes, a los 2 meses ya se convirtió, ¿no? Porque de alguna manera nosotros venimos de esa escuela tradicional, venimos de esa enseñanza y es muy difícil desmantelar esa estructura que nosotros tenemos de la escuela tradicional en todo el sentido, tanto en conciencia ambiental, en pedagogía, en muchas cosas, y es entendible que los maestros a muchos se les dificulte, pero también es entendible que ellos van avanzando poco a poco, ¿sí? O sea, tampoco la intención es que, no, mira, como ya no cambiaste, entonces te vamos a echar, no, porque estaremos cayendo en lo mismo de las otras instituciones. Entonces, tanto estudiantes como maestros nos formamos allá, de tal manera que nosotros digamos, ya, con él no fue o con ella no fue, no. Así como con los estudiantes hay una situación y la primera opción o la segunda o la tercera no es expulsarlo, es hablar, hacer un proceso con ese estudiante, ¿sí? Nosotros somos procesuales, ¿ya? Y lo mismo con los maestros, porque ningún maestro pues tiene la verdad absoluta y siempre vamos a estar en formación, ¿sí? Nosotros acompañamos en el proceso de formación a los niños y los niños nos acompañan a nosotros en ese proceso, ¿sí? Entonces no podemos decir que un maestro se hizo de la noche a la mañana, ¿no? Porque por muy buen maestro que tenga, siempre va a pasar algo que a los 10, 20 años de profesión le va a pasar algo. Entonces, aquí en esta institución no sirven los egos, porque hay maestros que dicen, no, pues yo como ya me las he todas, yo no hago, yo no voy, y es que lo que el estudiante dijo no es, y soy yo, no, si el maestro tiene la razón, está bien, el estudiante tiene que aprender a reconocer, y si es al contrario, si el maestro tuvo el error, pues también. Acá el juego de egos es bastante complejo, porque como te digo, venimos de una sociedad de muchos egos, entonces eso también no es que se erradique, pero se va controlando un poco más, ¿ya? Entonces ahí viene el cuento de la libertad de pensamiento con la liberación, ¿no? Cuando hablamos de Paulo Freire o de Celestín Freinet, ¿sí? Entonces, liberamos a los chicos cuando los educamos, pero cuando los educamos de verdad. Y no solamente a los chicos, sino a nosotros como maestros. Ya cuando se habla de Celestín Freinet con sus técnicas, ¿sí? Que le dan una libertad de pensamiento al estudiante, y a Celestín Freinet, ¿no? Y Paulo Freire, pues, con la libertad de pensamiento también al estudiante, donde se le dice que te liberas, ¿sí? Te liberas cuando tú te educas, que ya viene hablando como la parte de bachillerato y lo que es la educación popular también con ellos. Entonces, bueno, eso ahí se va enganchando uno con lo otro. Uy, profe, un montón de cosas en 5 minutitos. No, son muchas cosas, profe, súper chéveres. Porque, bueno, todo lo que dices es muy cierto. Y es que los procesos de aprendizaje y de educación, pues, tienen que ser constantes y son de la vida cotidiana y del hacer cotidiano. Porque, exacto, podemos
procesos cotidianos de educación no se gestan esos valores, pues es muy difícil también el cambio, la transformación de una cultura, porque creo que la educación transforma, ¿no? Y transforma sociedades, y transforma personas, y transforma culturas enteras. Así que creo que es valiosísimo todo eso. Y en esto del proceso de liberación, claro, creo que todos los humanos y hasta las ranitas como yo estamos en ese proceso inacabado de liberación, de poder ser más, sin ataduras, sin tantas opresiones, sin tantos egos, exactamente, sin tantas cosas que no nos dejan ser. Así que, wow, profe, increíble, en serio, muy sabia tú. Me encanta mucho que compartas todas esas reflexiones. Profe, oye, y entonces tú me estabas diciendo que bueno, es que me has dicho muchas cosas que ya ni sé por dónde empezar. Me estabas diciendo que primero es que a mí me han dicho que la escuela está en una reserva, ¿cierto? Me han dicho que está en una reserva muy, muy bonita y muy grande. Pero yo quisiera también entender, porque, pues, ¿cuál es la importancia de que esté en una reserva, ¿no? En la naturaleza. Si eso tiene algo que ver con el proceso educativo y de aprendizaje que tiene Amalaca, o qué, ¿no? Si eso se refleja en todos estos enfoques pedagógicos y en las prácticas educativas, ¿no? Como el papel de la naturaleza, de la Pachamama, del territorio que hablabas también, de que se forman defensores del territorio, ¿no? Como una escuela que defiende el territorio y la vida. Entonces, pues, ¿qué papel cumple la reserva, la naturaleza y todo eso? No sé, ¿tú qué me puedes decir? Bueno, la reserva como tal, bueno, antes de que nazca la reserva, Amalaca inicia hace 27, 28 años, poco más o menos, ¿ya? Dando talleres en la vereda a niños de la zona, con la gestora Ana María Van Hauster, dando talleres de agroecología o de medio ambiente, ¿ya? Entonces empieza sus talleres con 4 o 8 niños, bueno, me equivoco quizás en la cantidad, pero esa es la razón de empezar a generar la escuela, y que también una de sus hijas, Maya, viene de una escuela tradicional, tiene una situación bastante compleja, y Ana María como soy, como Granja Escuela Malaca. El enfoque de Malaca siempre ha sido agroambiental, ¿sí? Siempre ha sido agroambiental, pero al ver que en ese territorio empezaron a forjarse todo lo que ahora vemos, todo lo que es reserva, y empezaron a verse más vida, como los ojitos de agua, empezaron a llegar más especies, empezaron a llegar más aves, ¿cierto? Y empezaron a hacer un estudio de las aves, y toda la reserva se convirtió en un avistamiento también de aves. Conocemos como la rana de cristal, ¿ya? Y la rana de cristal es una especie bastante exclusiva, ¿ya? Y empiezan a llegar otras especies a esta reserva. Entonces, la reserva cumple una función muy importante en la parte de los procesos de formación de los niños, porque a partir del cuidado y el trabajo, ¿ya? No el trabajo de conseguir dinero, sino el trabajo de cuidar diario esa reserva y conocer qué pasa en esa reserva, es básicamente la excusa de cómo tú en esa reserva, ¿ya? Vas a aprovecharla para trabajar desde preescolar hasta 11, vas a trabajar todas las áreas del conocimiento. Salud y naturaleza, que es ciencias naturales, botánica, biología, agroecología, ¿ya? Desde la reserva y de todas sus especies y el río que también tenemos. ¿Cómo vas a trabajar ciencias sociales o
mundo y nosotros, ¿sí? ¿Cómo vas a reconocer tu territorio? ¿Qué impacto tiene esa reserva dentro de la sociedad? No solamente de la sociedad como personas, como seres humanos, sino también para esa sociedad que no tiene voz, que son los animales, ¿sí? Y la misma naturaleza, claro. ¿Cómo vas tú a trabajar la matemática? ¿Para qué te sirve la matemática en ese contexto? Donde ya aterrizamos a los niños de que la matemática sí, va más allá de sumar, restar o de contar o de multiplicar o de dividir, ¿ya? Y así con cada una de las áreas del conocimiento. Entonces, la reserva a nosotros nos ofrece muchas herramientas del contexto real, ¿ya? Hay veces que han llegado a la escuela muchas personas y dicen, no, pero es que aquí no van a formar agricultores, dicen ellos, ¿no? O campesinos, o bueno, claro que no. Pero tan solo con el hecho de tener una reserva y saber que hay que cuidarla y que aportemos de granito, porque tampoco puedo decir ahí sí, mira, ¿no? Como escuela estamos 24/7 con la reserva, pero sí de granito en granito vamos aportando a ese cuido del territorio y solamente con ese hecho ya estamos educando, lo que tú decías hace rato, ¿cierto? La educación o educar transforma, ¿sí? Y el niño que viene en el proceso de Amalaca desde, no sé, 10 años o desde muy pequeño, cuando se gradúa, sale con un nivel de conciencia ambiental muy alto. Entonces llega a otros colegios, llega a la universidad y ya no es el mismo niño, ¿cierto? Ya no es el mismo niño que todo lo que se le dice se lo traga entero, no. Ya son niños más críticos, tienen más conciencia, no solamente con lo ambiental, sino con lo social, ¿ya? Y han salido excelentes profesionales de Amalaca ahorita que ya son, y no solamente contando con eso, sino que la reserva es un espacio para la formación y estimulación a la población de niños con necesidades educativas especiales, donde en otros colegios ha sido imposible trabajar con ellos ciertas dimensiones de acuerdo a su diagnóstico. Y en Amalaca, por cosas de la vida, la naturaleza, la reserva, el ojito de agua, las caminadas para ir a sembrar, para ir a cuidar cada espacio, han cambiado las conductas, han cambiado su forma de sentir y hacen que ame a Malaca. Entonces ahí ya hay un proceso de formación y uno se da cuenta de sí, ¿cierto? Educar transforma, ¿sí? Transforma pensamientos, transforma familias, que a veces eso es lo más tedioso, ¿no? Más que los niños, las familias, porque hay familias que, pues, ellas sí se quedan en la edad, pero los niños poco a poco también van haciendo ese trabajo, ¿no? De que mamá, pero mire, pero mamá, ¿sí? Y van aplicando, desde lo social hasta lo emocional, van aplicando todas y cada una de las técnicas que nosotros trabajamos, como la asamblea, ¿ya? Entonces hacen asamblea en sus casas, miren ustedes por qué votan esto, miren que los alimentos esto, miren que en la Malaca hay. Entonces, cuando los papás llegan y nos cuentan eso, para nosotros es súper satisfactorio, porque ahí mismo estamos ratificando que no estamos equivocados en el camino que hemos elegido, o bueno, que se ha elegido desde hace muchos años y que vamos a seguir fortaleciendo. Entonces, la reserva es un punto clave en el proceso de formación, porque también de ahí se puede aprovechar para trabajar música, inglés, ya para trabajar en educación física, no solamente en una cancha, unos balones, o sea, se puede transversalizar toda una vida en la reserva. Y obviamente no digo que dejar de lado, pero sí llegar con otra mirada diferente a lo que nos ha vendido la ciudad, la tecnología, todo. ¿Ya? Entonces, no es tampoco que el niño se quede, o que la familia se quede en ese contexto de que van a ser campesinos ni agricultores, pero tampoco que se queden como con toda esa aglomeración de los citadinos, que ya todo es procesado, que ya todo es de inmediato, sino que mantener
esos usos y costumbres y prácticas, tanto con la tierra, con la naturaleza, con las comidas, para un buen vivir de su familia y de los niños. Entonces, es más que ellos manejen esos dos elementos sin importar en qué contexto estén, porque no sabemos si los niños se van a ir del país, si la familia se queda aquí o se va para el campo, no sabemos. Entonces, en el contexto en el que esté, el niño empieza a ser crítico y a generar soluciones para afianzar esa conciencia ambiental que se le ha inculcado pues desde muy pequeño también a los que vienen con ese proceso en Amalaca. Entonces, pues sí, esa es la importancia de la reserva. ¡Guau, profe! Es que en serio, yo no he encontrado otra escuela que esté en una reserva. Y eso me parece bien interesante, porque es la gran aula, ¿no? El gran laboratorio donde, pues bueno, solo Claro, observar y ese, nada más, ese es, solo observar te dicen, ¿no? Te dice mucho. y claro, o sea, no es solamente observar, es actuar también, porque de nada sirve que estemos en una reserva y sea nuestro laboratorio y sea el aula de los niños, ¿cierto? Porque no de las cuatro paredes, sino el aula viva, digo yo, sino que también sea nuestro laboratorio, donde nosotros vamos a experimentar, vamos a tener ese tanteo experimental. Y entonces, bueno, yo sé que aquí se puede sembrar esto y lo otro, pero resulta que no surgió. Entonces, ya aprendí que ahí no, entonces lo cambio de lugar o le cambio de abono. Cambio los días que hay que ir a regar. Entonces, sí, la reserva es, es muy, muy importante, además porque o según la Agencia Nacional de Licencias y todos aquellos que van a trazar la doble calzada, dicen, no, pero es que mire, es un pedacito de la reserva nomás, pero resulta que en ese pedacito van a ocurrir muchas cosas. Entonces, si nos quitan ese pedacito de, de Amalaca o de la reserva Amalaca, pues afectan aves, porque llegan muchas aves migratorias también, ¿ya? Dejarían de llegar por el ruido, porque ellas no llegan donde hay ruido. Mm, también sería bastante complejo para los niños con necesidades educativas especiales, porque hay niños que tienen alta sensibilidad a ciertos ruidos, digo yo, sonidos, ¿sí? Para ellos es ruidos, para no sería sonido, pero para ellos son ruidos. Y aparte de todo, se estarían llevando por el medio de esa construcción uno de nuestros ojitos de agua que nos provee de agua potable. Entonces, eso cambia muchas cosas, le cambia mucho la cara a la escuela. Y se lleva obviamente un corredor biológico que está afectando de muchas especies también. Entonces, claro, eso es como decirte, Lucre, te voy a quitar un ojo, igual tienes el otro y tienes el resto de tu cuerpo, no porque tú también lo ¡Ay, profe, qué necesitas, ¿verdad? cruel! Entonces, eso mismo pasa con Victoria. Sí, eso es, digamos que esa misma crueldad la sentimos nosotros. Claro, yo también he sentido esa crueldad, profe. Y Sí, eso que me decías de la reserva, siendo claro que por medio de la observación se aprenden muchas cosas, pero yo lo que veo allí es que ustedes construyen conocimiento, ustedes hacen conocimiento con esto que me dices del tanteo experimental, ¿no? De si aquí no, acá sí, aquí sí no. Claro, van construyendo todo un conocimiento de la mano
con los niños Claro que y los sí, profes. claro que sí. Muchas veces decimos que el conocimiento está en los libros, en internet, claro que está, pero no siempre va a estar aplicada a tu contexto. Entonces, el conocimiento se genera a partir de las experiencias o del tanteo experimental, ¿ya? Si tú no tanteas, si tú no haces lo que tú crees que se debe hacer, pues no te vas a equivocar. Y si no te equivocas, no sabes qué es lo que vas a tener que hacer, ¿sí? Entonces, empieza a generarse o a construirse un saber, ¿sí? Para el niño a través de la exploración. Y entonces ya, mira, eso no era así, entonces sabes ser así. Y empiezan ya a fortalecer ese conocimiento. Entonces, ¿cómo dejan de, cómo empiezan a construir el conocimiento? Entonces, con esa respuesta que les dio el error. Entonces, por ejemplo, empiezan a ver los animales, un ejemplo, empiezan a ver todos los animales en el bosque, en la reserva, y empiezan, y les puedo decir a los niños, miren, hay muchos animales, empecemos a dibujarlos, a hacer un listado, a clasificarlos, a dibujarlos, pero ellos no hayan por dónde ponerlos porque sale uno, sale otro más pequeño o más grande. Entonces ellos ya ven la necesidad de cómo, en qué grupos empezar a organizar estos animales y se dan cuenta que existen unos reinos de la naturaleza. Y empiezan ellos ya a construir ese conocimiento con lo que han vivido en la reserva. ¿Ya? Eso es más o menos la parte del constructivismo que se trabaja con los niños, donde uno les da también un poquito de esto, miren esto, y ellos de una se empiezan a ir a sacar sus hipótesis y empiezan ya a ver de la mejor forma cómo pueden entender y construir ese conocimiento. ¿Ya? Habrá niños que ya lo sabrán, otros niños no, y ahí entre sus pares pues van construyendo ese conocimiento de cada uno de los proyectos. Profe, eso es súper importante, porque uno ve la escuela y eso no se coincide, ¿no? El conocimiento es como si estuviera fijo y con unas verdades absolutas. Entonces, lo que como profe se hace y escuela es reproducir, reproducir y decir, el libro acá dice y tan y Pascual, pero, pero no se da la oportunidad de pensar que somos productores de conocimiento y más siendo niños. Sí, claro. Incluso a veces hay cosas que ni siquiera en los libros están, pero ellos lo crean también, ¿no? Se imaginan, sacan sus hipótesis y son hipótesis que a uno también lo ponen a dudar, ¿no? Y lo ponen a dudar de lo que uno sabe. Entonces uno como que, bueno, me va a tocar leer más para darte esa respuesta. O le dicen a uno, profe, mire que yo leí, profe, ¿y qué pasaría si tal cosa? O profe, se imagina donde tal cosa. Entonces uno como que, uy, su mente y sus cosas empiezan a caminar y a funcionar. Entonces, es donde empieza esa formación en los estudiantes desde lo crítico, desde lo propositivo. ¿Ya? Que no es fácil, no es fácil, porque venimos también de una cultura facilista que en la casa todo te lo hacen, todo te lo dan, pero poco a poco en su proceso lo van desarrollando. Claro, profe, se puede, claro que sí, profe. Oye, y hablando exactamente de esto que me estás diciendo, de estos niños críticos, pensantes, ¿no? Pues, ¿qué dirías tú de qué tipo de niños y jóvenes pues quiere formar a Malaca? ¿Para qué visión de sociedad, no? ¿Para qué mundo? No te escuché, Lucre, es que está como entrecortado. Que hablando de todo un poquito y de eso, pues que tú qué nos podrías decir de qué tipo de niños y jóvenes quisiera formar a Malaca. ¿Para qué mundo? ¿Para qué sociedad? ¿No? ¿Para qué visión de sociedad? Bueno, Malaca quiere formar niños, primero que todo, que tengan conciencia ambiental, ¿ya? Que sean conscientes de la parte del ambiente, de la situación ambiental,
desde lo social, desde lo político, desde lo familiar, desde lo emocional, ¿ya? Pero que toda esa conciencia ambiental que tienen los niños y jóvenes también sea con un pensamiento crítico, donde ellos empiecen a cuestionar lo que la misma sociedad les pone, o incluso lo que el mismo maestro les pone, pero que a la vez también sean propositivos para esa sociedad, ¿cierto? Porque hoy en día nos quedamos solamente en la crítica, pero es que tú, pero es que él, pero es que a ella, pero no proponemos. Y no, muchas veces no son críticas válidas, simplemente, ¿sí? Pero niños que vayan más allá analizando sus cosas, analizando el contexto, la sociedad y cómo le puede aportar a esa sociedad este personaje. Entonces van a empezar a rebobinar todo lo que se hace en la escuela, así inconscientemente lo van a hacer, pero eso es la finalidad, ¿sí? Formar estudiantes con conciencia ambiental desde lo crítico y lo propositivo. Ay, qué importante, profe, porque es que eso es verdad. A veces decimos, o sea, yo creo que la crítica es cuando tú dices, esto puede ser así, por esto, pero claramente proponiendo soluciones o proponiendo otros postulados o otras formas. La creatividad, el hacer, eso me parece Así muy es. importante y muy necesario para para esta sociedad, profe. Y bueno, profe, una preguntita así como para ir cerrando en nuestro diálogo que ha sido, la verdad, súper interesante y creo que nos va a tocar hacer segunda ronda porque me quedan muchas preguntas. Y es, ¿tú qué Claro desafíos que sí. podrías identificar en Amalaca? ¿Algunos desafíos que No, no te tenga escuché lo último. ahora? ¿Cómo? Algunos desafíos que tenga Lucre, qué ahora la pena, es que propuesta se bajó el volumen educativa. allá. Uh-huh. ¿Me escuchas? ¿Desafíos? No te escuché lo último. ¿Cómo dices? Sí, pues que si nos podrías mencionar algunos desafíos que se haya enfrentado la escuela o la propuesta educativa Malaca. Malaca ha sido muy resiliente en eso, ¿no? Porque Amalaca ha pasado por muchos procesos, tanto administrativos, más que todo administrativos, y desde lo pedagógico, diría yo que quizás ahora estamos en uno de los desafíos, creería yo que más grandes, y es la lucha por la vida y el territorio con el hecho de la doble calzada. Es decir, no es que no queramos que se construya la doble calzada es necesaria a nivel social, ¿ya? Porque aparte es una carretera internacional. Pero, pero es esa lucha y también aporte a que se haga por otros espacios donde haga menos impacto social y ambiental, ¿ya? Entonces es muy difícil porque es luchar con esa defensa del territorio, mmm, pero pues digamos que detrás de todo esto vienen otras cosas, ¿no? La legalidad, vienen terceras personas, vienen que nos apoyan, pero también que nos apoyan. Estamos con los estudiantes, con las familias. Entonces, a veces no es fácil porque la educación aquí en Colombia no es que sea pues como el punto ni el foco de interés para ciertas ni empresas, a veces ni siquiera para el mismo gobierno. Entonces es luchar casi que contra la corriente y en la educación pues ha sido tradicional y eso es como el confort, ¿no? Pero esa ha sido como la mayor lucha desde el enfoque ambiental,
desde el enfoque ambiental seguimos fortaleciendo esa pedagogía, esas formas de enseñar, pero desde el enfoque ambiental, teniendo en cuenta esa educación o línea alternativa, ¿sí? Porque no es fácil. No es fácil porque no venimos de familias conscientes de situaciones, entonces nos toca doble trabajo con las familias y sin contar con la nueva población que nosotros tenemos este año, que son con niños con necesidades educativas especiales. Es decir, no es que no la hayamos tenido antes, pero este año han llegado más estudiantes y también hay que atenderlos de la misma manera y darles obviamente su lugar en Amalaca, ¿ya? Entonces, creo que han sido como los dos retos o los desafíos que nos han abarcado más que todo desde el año pasado a este. Claro, claro, profe, qué desafíos tan grandes, ¿no? Pues esto, el tema del conflicto socioambiental que se encuentra ahora a Malaca, pues da cuenta de también las prioridades que tiene la sociedad hoy en día, ¿no? Y es que se prioriza el derecho a una vía que el derecho a la educación y a la vida. Y eso es bastante preocupante, muy preocupante. En cuanto a lo otro, mira que yo por ahí Sí, he investigado y he bastante. leído Pero bueno, que seguiremos en la lucha hasta donde más se pueda. claro que sí. Mira que yo he visto que lo que segundo que me dices, y es que en verdad los espacios naturales para los procesos de aprendizaje y más en niños y niñas que tienen diferentes formas y diferencias de aprender, la naturaleza es una gran sanadora. Sí, sí, tiene muchos beneficios, la verdad. Y no solamente para ellos, para todos, para niños, jóvenes, adultos, para muchos beneficios, la verdad. Pero bueno, eso es como te digo, yo creo una lucha que seguiremos en ella hasta donde más se pueda defender el territorio y con lo que mejor sabemos hacer, educar. Esa es Excelente. la Granja Escuela Malaca. Ay, qué hermoso, profe. Bellísima esa educación que transforma. Me encanta muchísimo, profe. Y última preguntita, ¿a su merced le gusta jugar? ¿Le gusta qué, Lucre? ¿Jugar? 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 Ah, jugar, sí, claro, pues muchas veces uno quisiera estar jugando y jugando, pero Pero no se no se puede. puede. Es verdad, es verdad. Bueno, profe, entonces para terminar le voy a proponer un juego. Y es que este juego se llama, Vale, nos vamos a volver, mejor dicho, una super chef, pero chef bien criollas. Y es que vamos a hacer un sancocho a leña. Y es un ya, sancocho educativo. Y entonces usted sabe, profe, que para poder hacer un buen ajá, sancocho tenemos que primero ir a la huertica o a la plaza, a la galería e ir y escoger unos buenos alimentos, unos buenos ingredientes para ese sancocho. Y entonces este sancocho educativo, la idea es poder dárselo a todo el mundo, especialmente a los niños, jóvenes y a maestros. Y entonces esos ingredientes, la idea es que sean pues cosas importantes que tú crees que necesita la educación. Entonces, por ejemplo, la guayabita de la curiosidad, por allá me dijeron una vez, o ese tipo de cosas. Y entonces a la profe le voy a dar 3 ingredientes para que le eche a este sancocho educativo así bien bueno para que hagamos un buen sancocho a leña. ¿Qué ingredientes usted metería a esta olla, profe? ¿qué ingredientes metería esta olla? A ver, déjame pensar. A la educación le metería, bueno, a ese sancocho me encantaría meterle algo que se llama conciencia.
ya, profe. conciencia no solamente ambiental, sino de todo tipo, social, ¿sí? Familiar, educacional, todo tipo, porque sin conciencia, muy complicado seguir los demás procesos. Profe, pero pongámoslo en alimento, Mm, como por otro ejemplo ingrediente que me parece la bastante, papita de la conciencia o algo así. ujú, sí, 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 algo así. Mm, podemos también ponerle un poco eh, a ese sancocho, podemos ponerle también un poco como una yuquita de la diversidad, ¿no? Porque si tenemos conciencia, vamos también a entender esa diversidad y a partir de eso podemos empezar a entender esos otros mundos para poder eh, entrar en ellos, ¿sí? Y transformarlos. Ay, profe, qué rica esa Mm, yuca. A mí me encanta la yuca de la diversidad. La verdad es que me sí, encanta la ay, sí, qué diversidad. rico. Creo que sin diversidad todo sería muy aburrido. Y creo que eso es lo importante también de la educación, poder hacer esos puentes entre mundos diferentes y no hacer y entendernos también y compartir y construir, coexistir. Sí, sí, sí. Claro que eso es muy importante, esos puentes de comunicación. Y bueno, un tercer ingrediente que de pronto yo le pondría es algo así como, a ver, un poquito como la mazorca de la vocación, ¿no? Porque así como la mazorca es riquísima y vas desgranando cosa por cosa hasta que quedas ya como donde está el maíz, pero igual sigue siendo rica, es esa vocación, porque sin la vocación, pues difícilmente puedes llegar a una verdadera educación o formación, tanto como maestros como para los estudiantes. Uy, profe, este sancocho no tenía mazorca. Imagínese, y esa mazorca de la vocación sí que está poderosa. Sí, Muy importante, así es. profe. Como cualquier sancocho que se respete, tiene que llevar su mazorca. Claro, cualquier sancocho, eso es verdad. Sin mazorca no hay sancocho. Eso sí que no, eso sí que no puede Ujú. faltar. Igual que el arrocito con el aguacatico y todas esas cositas que también se le ponen adicional. Bueno, profe, yo creo que ese sancocho va a quedar buenísimo, buenísimo. Cuando lo tenga listo, obviamente le voy a dar un poquito, Sí. totón. Por favor, Claro que sí, profe. Y bueno, profe, agradecerte por muchísimo, favor. muchísimo por Lo sacar el tiempo y estaré estar. esperando allá en Amalaca. Claro que sí, profe, vamos a hacer un buen sancocho. Y nada, pues agradecerte muchísimo por el tiempo y por todas las reflexiones, por todas estas cosas compartidas que son muy valiosas para mí. Siempre quedo cabezona pensando cositas y dan ganas de volver y volver a hablar. Entonces, agradecerte muchísimo por el tiempo y nos veremos en una próxima ocasión, profe. Muchas gracias. Claro que sí. Leslie. Gracias a ti por la invitación y espero verte en una próxima ocasión. Ay, claro que sí, profe. Y espero que te haya gustado esta conversación y haya sido amena y te hayas sentido muy cómoda. Claro que sí, ¿no? Fue súper cómodo porque son cosas que muy poco uno lo puede contar, ¿no? Contar y hay cosas que no saben y que es bueno expresar y tenerlas en la memoria para retomarlas o fortalecerlas o mejorarlas. Ay, claro que sí, profe. Bueno, en serio, nos vemos en una próxima ocasión, profe. Muchas gracias.
gracias. Que tengas una linda noche. Descansa muchísimo y chao, chao. Estos fueron los diálogos con Lucre. Gracias, Lucre. Adiós. Muchas gracias. Lo mismo para ti. Chao, Lucre.